Hay gente que muere con las mejores ideas por no saber comunicarlas de forma asertiva. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio el día de hoy. Me place mucho estar aquí con ustedes. Estamos hoy con María José, coach de diseño de proyectos, con Álvaro González, coach de asesoría en imagen. Y bueno, arrancas con una muy buena frase. Vamos a ver el día de hoy el tema de presentaciones exitosas. Tengo que decirles que en algunas ocasiones, cuando me pedían hablar de algún tema, preparar algún tema, siempre hay ciertos bloqueos que me pasaban en el momento de hacerlo. Entonces, sé que vamos a abordar varios tips importantes para poder tener claro cómo poder avanzar sobre ello. Entonces, bienvenidos a este espacio y bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, Ale. Muy bien, Alejo, muchas gracias por eh, estar acá acompañándonos para arrancar con este tema. Es un tema que, la verdad, siempre ha sido como decir el coco. Cuando nosotros en Colombia hablamos del coco, es como el susto, el miedo de cualquier situación, profesionales, en el colegio, en la universidad, y es cómo nos vamos a expresar y cómo nos vamos a parar en público para dar un mensaje. Eh, Siempre pensamos que solo lo van a necesitar los oradores, los que se dedican a dar charlas. Y no, es una condición que de verdad no la deberían enseñar desde el prekinder, porque nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Nos genera miedo, nos genera ansiedad, nos genera angustia. Y hoy que estamos en una situación que es la virtualidad, nos estamos enfrentando a que dejamos de desarrollar proyectos por el medio de hablarle a una cámara o de vernos en una proyección, porque no sabemos hacerlo. Entonces, por eso hemos considerado que es un tema muy pertinente para la ocasión y para poder empezar a crecer y desarrollar muchas de las actividades que nosotros como coaches y mentores queremos desarrollar o enseñarle a nuestros coaches a hacerlo. Alvarito, ¿tú qué opinas? Creo que totalmente cierto, y dentro de las cosas importantes cuando desarrollamos algo es perder ese miedo. Y ese miedo, pues obviamente es algo que nos cuesta perder, pero hay que también pensar en que hay que crear una estructura de cómo hacer una presentación. Eh, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero también siempre es importante dentro de los pasos en toda presentación, en toda situación en que nos vamos a enfrentar, ya sea frente a un profesor, frente a compañeros en un colegio, completamente acertado, y estoy de acuerdo con María José, desde la escuela debería ser, desde el prekinder, que el acostumbrarnos a que hay que crear una estructura y que hay que pensar en algo muy importante, es la imagen que vamos a proyectar, cómo queremos proyectar la imagen. Y eso nos va a ir afianzando y dar seguridad a la hora de compartir y de comunicar. Asegurarnos de que el mensaje que vamos a dar va a llegar de la mejor forma posible y de la forma más directa. Así que por ahí vamos a empezar. De hecho, quiero mencionarlo ahora al principio, antes de empezar. Hemos hecho algunos otros programas relacionados y los vamos a poner arriba para que puedan también darle seguimiento a toda esta presentación que estamos haciendo, porque más adelante vamos a empezar a ofrecer algunos talleres respecto a cómo crear este tipo de proyectos. Bueno, perfecto. Quiero arrancar nuevamente trayendo un poco la frase que tú decías, y es que a veces muchas ideas se nos quedan o no son expresadas por lo que ustedes ya han comentado. Hablamos ahorita preparando este programa con respecto a 5 puntos importantes para tener una presentación exitosa. Entonces, María José, si quieres, arranquemos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Y empecemos a abordar uno a uno. Ok, bueno, tenemos los 5 puntos. Debemos recordar, hay una frase que también para mí es, la primera frase creo que es de Jürgen Klarin, pero hay una frase que nos hablaba Henry Ford, donde dice, tanto si crees como si no crees, tienes razón.
y creo que la utilizamos mucho cuando estamos dando charlas sobre la oratoria. Si tú crees que puedes, lo vas a lograr, si no, también no lo vas a lograr. Es cómo nos vamos a enfrentar a hacerlo. Es Es importante, decir, hoy lo vamos a lograr. hoy lo vamos a lograr. Hoy lo Muy Totalmente. bien. estamos. Ahí tenemos 5 puntos Perfecto. que son claves. La preparación de nuestra presentación, el inicio de nuestra presentación, el desarrollo, hacer unas conclusiones y el cierre. Cada una Perfecto. de estas etapas tiene un desarrollo diferente. Cuando nosotros estamos hablando de la preparación, es lo que vamos a hacer antes de enfrentarnos. Esta es una palabra que, estudiándolo, y tiene toda la razón, no recuerdo bien el exponente de esto, pero decía, no es enfrentarnos a un público. Cuando nos estamos enfrentando es como decir, voy a la lona A la guerra. para una guerra y voy a pelear. No, es cuando nos disponemos enfrente a nuestro público a dar un mensaje. O sea, cuando hablamos, me voy a enfrentar, ya estoy poniendo una barrera de que tengo que ir a pelear, a pelear y a sacar un miedo que tengo ahí para hacerlo. Entonces, esa es una de las palabras que debemos ir cambiando y transformando cuando estamos dando una charla. No me estoy Y enfrentando. eso lo mencionas en el primer punto, que es preparación, y es estar mucho más al servicio. Lo comentabas, Álvaro, también hace unos minutos acerca de una de las cosas que tú reforzabas es cuando yo tengo un tema de preparación de lo que yo voy a exponer, es entender que o el éxito de esto es que mi interlocutor reciba de una muy buena manera el mensaje. Entonces, en este punto de preparación, también me gustaría escuchar de ti, Álvaro. Mira, es que ahí está, es importantísimo la manera en que nosotros vayamos a comunicar, porque el secreto es cómo vamos a comunicar. Si venimos desde me voy a enfrentar, como lo acaba de decir María José, con miedo, entonces ya ahí estamos poniendo esa barrera. Pero si realmente lo que quiero es una comunicación asertiva, donde voy a mandar un mensaje claro, conciso y directo hacia lo que yo quiero decir, entonces es de forma natural, es sin miedo. Entonces, por eso es que es importante estructurar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y tomar en cuenta los mínimos detalles, desde qué me va a hacer a mí sentir seguro, si el buen vestir. Es más, aunque tal vez la gente no esté cerca o tal vez lo hagamos a través de una computadora, si el ponerme perfume me hace sentir mejor, es parte de la imagen que me caracteriza, es parte de lo mío, yo me voy a sentir seguro. Porque obviamente estamos lejos, nadie se va a enterar si me puse o no me puse, si me bañé o no me bañé, pero ese no es el punto. El punto es cómo yo me quiero sentir para proyectar y para dar esa comunicación de una forma lo más asertiva posible y que el mensaje llegue claro y conciso. Perfecto. Me acabas de hacer sentir feliz, porque todo el mundo a mí me critica porque ya va, voy a mandar el himno del perfume. Yo me he hecho perfume antes de sentarme a grabar. Y esa es la crítica aquí en mi casa, no, pues es que va a salir por todo, todavía esa no está de que ustedes me pueden oler. Yo creo que dentro de poquito llegará, pero sí, es verdad lo que dice Alvarito. Ahí es donde encontramos, digamos, en uno de los primeros puntos en la preparación es el autoconocimiento. Empieza a conocerte a ti mismo. Cuando ya tú te conoces a ti mismo, puedes empezar a ser coherente. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando es lo que sientes, es lo que dices y es lo que le estás mostrando a tu público. De acuerdo. Y tú puedes hacer esto, siempre te van a encontrar, o sea, siempre van a encontrar la esencia de Alejandro cuando está transmitiendo, la de Alvarito cuando está transmitiendo, la de María José cuando lo está haciendo, porque te conoces y estás siendo coherente siempre. Nosotros tenemos un programa que es, cuando busca tu buchido, se los vamos a dejar también aquí arriba, donde pueden encontrar, digamos, esta esencia y los valores de cada uno, y encontrarlos y tenerlos ya bien marcados. Porque es importante, volviendo a eso que estás diciendo, el buchido, toda marca tiene una imagen.
Entonces, esos son los programas que hemos hecho y que los vamos a dejar aquí arriba para que entonces también puedan darle seguimiento y ustedes puedan crear eso que ustedes quieren. Y como lo dice María José, el conocernos a nosotros mismos, ¿a qué le temo y por qué le temo? Esas son de las respuestas más importantes. Si al final de cuentas, lo que estemos diciendo, si realmente tenemos una base clara, obviamente una base confiable y sabemos que lo que estamos diciendo es verdad, no que lo estamos inventando, entonces no tenemos por qué tener miedo de lo que decimos. Siempre es importante averiguar y estar claros en que la información que vamos a dar tiene un trasfondo de donde la conseguimos fiable. Eso nos va a hacer sentir a nosotros seguros y es parte de cómo nosotros nos vamos a parar o nos vamos a enfrentar en una cama. Perfecto, tocas puntos importantes y para ir cerrando esta primera parte de preparación, hablan de dos temas. Primero, el cómo me siento yo, digamos, llenarme de esa confianza para decir claramente puedo hacerlo, casi que verme frente al auditorio, tener el propósito claro de lo que quiero transmitir, que eso es importantísimo. Y dos, esa misma confianza, como bien lo decían María José y Álvaro, me da también la potestad a mí de decir, venga, de este tema lo que yo conozco lo puedo ir plasmando claramente en una hoja, en una tablet, como me quede mejor, como me sienta mejor, de todo el contenido que yo pueda generar dentro de ese mismo tema. Y ya, conforme a eso, entonces ya empieza un tema de investigación, de complementos sobre lo que yo quiero plasmar ahí. Entonces, digamos que abordamos ese punto de preparación. ¿Cuáles Ah, serían los siguientes puntos? tenemos esta parte, ya tenemos, te conociste a ti mismo, ¿qué voy a transmitir? Okay. ¿Qué voy a reforzar al público cuando lo estoy transmitiendo? ¿Y qué conexión quiero generar? Si es una racional o emocional. Lo ideal es generar las dos conexiones, la emocional y la racional. ¿Cómo lo puedo generar? De la forma visual, auditiva y kinestésica. Tenemos que utilizar mínimo las tres formas para poder conectar porque nosotros no sabemos con qué conecta cada una de las personas que tenemos enfrente. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que necesitan sentir y por eso en muchas charlas vemos que dicen, ahorita se van a levantar todos y se van a dar un abrazo. Los kinestésicos ya en ese momento se anclan en ese momento del mensaje. Los auditivos depende de mi tono de voz, cómo lo estamos utilizando, que ya esa es ya otra parte de las herramientas que tengo yo como orador. Entonces, viene el miedo, lo que decía Alvarito. Tenemos que ver qué es lo que me causa miedo, por qué es el miedo, y si tengo es una creencia limitante, que es por lo general que lo tenemos, ¿cuál es y cómo la enfrento? Entonces, ahí, esta es la parte de la preparación. Ya entramos entonces es cómo nos vamos a enfrentar al mundo, al público, cómo vamos a abrir nuestra charla. Ok, de acuerdo. Pararme yo y decir, buenas tardes, soy María José Mancini, vengo a hablarles sobre la oratoria, qué rico que estén acá, mucho gusto, vamos a empezar. Me tiré la charla. O sea, esa es la forma en la que no debo empezar. Siempre empieza llamando la atención de diferentes formas. Hay una forma que es, por ejemplo, el silencio. Tú te montas al escenario, te quedas en silencio y empiezas a mirar a todo tu auditorio. 6 segundos, 5 segundos. Mirándolo, llega un momento en el que hasta el auditorio empieza como, ¿viste qué le pasó? Y empiezas a centrar toda la atención de todos. Ahí ya puedes arrancar y ya empiezas a utilizar la estrategia que tú quieras utilizar para arrancar tu charla. Pero ese silencio ayuda muchísimo. Hacer afirmaciones que tengan que ver con el tema que tú vas a hacer. Contar una historia, que es el storytelling. Entonces, entras contando la historia. Es muy chévere, por ejemplo, que está el escenario y yo te presento, y yo les presento a Álvaro González,
le hago la introducción y Álvaro González no sale, pero por allá, por detrás del auditorio, se empieza a oír que están contando una historia y va pasando por el medio del auditorio hasta que llega al frente y ya ha contado. Está contactando, está conectando con una historia, pero aparte está haciendo que la gente se mueva a buscarle. ¿Dónde está? Entonces empieza a centrar toda la atención de ellos. Con una estadística. Saben que el 80% de las ideas se quedan sin darse a conocer porque no podemos ser buenos oradores y transmitirlas correctamente. El porcentaje inmediatamente hace que las personas digan, ¿cómo así? Muchas veces no conocemos las estadísticas. La teoría del vacío es cuando yo empiezo a hablar, empiezo a contar una historia y de pronto dejo como algo en el aire, como aquí falta algo, esto está inconcluso, vamos a buscar qué es lo que me reafirma esta parte. Me dejaste aquí algo como que no está completo, necesito escuchar la charla para completarlo. De acuerdo. Contar algún problema, la necesidad por saber. Cuando tú de pronto no empiezas con una pregunta, sino una ráfaga de preguntas que generas, bueno, listo, ya preguntó mucho, yo ya lo hice, ahora ¿qué hago? Entonces, esas son unas formas de iniciar que son diferentes. En ese momento, si tú dices tu nombre, la gente no lo va a grabar y se va a cansar, o sea, va a decir, bueno, ya, usted es María José Mancini, eso, pero, entonces, lo importante es eso. Acotando lo que está Adelante, diciendo María Álvaro. José, acotando lo que está diciendo, lo importante es el mensaje. ¿Cómo lo vas a ir dando? Y les voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí. Obviamente, cuidé todos los detalles. Era mi primera vez ante un público de 2.500 personas. Era un público bastante grande, estaba asustado, la verdad que estaba asustado, aunque conocía completamente la materia, lo que iba a hacer, cuidé la imagen de cómo yo quería que me percibiera la gente a nivel físico, cómo yo quería que me vieran. Y claro, iba a empezar de la forma incorrecta. Iba a decir, buenas noches, mi nombre es. Pero pasó algo muy simpático. Cuando yo me paro y vengo caminando, se me olvidó qué estaba haciendo ahí. Y lo que es peor, se me olvidó cómo me llamaba. No tenía la menor idea, enfrente de ese público, de qué estaba haciendo yo ahí, qué les iba a hablar y de qué, cómo me llamaba. Entonces, recuerdo que les dije, mi nombre no es importante, lo importante es lo que ustedes van a aprender esta noche. Y esta noche van a aprender. Y empecé a hablar de otra cosa que no tenía que ver con lo mío. Estaba relacionado, pero no era mi tema. Hasta que ya como que caes y te calmas, entonces ahí ya entronqué y logré desarrollar. Y al final o a la mitad de la presentación que estaba haciendo, les dije, por cierto, mi nombre es Álvaro González. Y es súper simpático porque hasta la fecha la gente que estuvo ahí nunca se han olvidado ni del mensaje, ni de lo que hice, ni de cómo me llamo. Incluso gente con la que tal vez no me volvió, usted verdad que se llama Álvaro González, usted estuvo hace 15 años en porque usted no dijo su nombre hasta después y la gente se acuerda de eso. Entonces fue accidentalmente, porque dicho sea de paso, aunque yo había preparado muchas cosas, eso fue un accidente y ahí es donde te das cuenta de las cosas que se dan. Y déjame puntualizar algo en la historia que cuentas y está muy alineado con lo que estamos hablando aquí. Cuando nosotros hablamos de la preparación, no todo siempre va a salir como nosotros lo tenemos ahí escrito de alguna manera. Entender que siempre va a generar esto una emoción, ¿sí? Como ya bien lo mencionaba María José, creo que jamás se nos va a quitar el hecho de que tengamos que hablar en público y va a pasar algo entre nosotros. Reconocer la emoción está perfecto, pero la preparación nos lleva a que nosotros podamos confiar en nosotros mismos y confiar en ese subconsciente que si en algún momento algo de pronto se sale un poco dentro de lo que estamos planeando, confiemos en que eso vuelve a tomar su cauce. Pues
Por eso la preparación es importantísima y claramente entre más nosotros empecemos a trabajar sobre ello, nos vamos a llenar cada vez más de confianza. Sin embargo, vuelvo y le repito, es muy natural que tú puedes tener una, dos charlas, 1000 charlas, y creo que siempre te va a generar una cierta emoción el hecho de querer transmitir un mensaje. Entonces, importante lo que cuenta del tema de la preparación, nos lleva a eso. Ya estamos hablando de un inicio, como bien lo dices, y creo que acá es importante decir que entre más auténticos seamos nosotros, más podemos nosotros conectar con las personas. Nosotros somos 3 personas aquí hablando, 3 formas distintas de hacer las cosas. Es, digamos que sería no tan auténtico el que yo quiera imitar a Álvaro, entonces en alguna de las, puedo tomar las mejores prácticas de él sin perder la esencia que yo puedo llegar a tener claramente como ser humano. Y arrancaste, pues básicamente puedes contar una historia, puedes dar un dato, eso hace parte de la preparación, lo que yo quiera comentar de acuerdo al tema y lo que yo vea más apropiado. Bien, entonces vamos, preparación, inicio, vienes con un desarrollo. Ya estoy sumergido en la charla. ¿Cómo vamos ahí, Aquí lo María José? importante es, yo creo que cada persona precisamente puede tener su estructura. Lo importante es llegar al nudo de su tema para poder después ya irlo desenlazando. Ahí yo soy personalmente partidaria de que cada uno genera la estructura de cómo quiere llevar este mensaje. Hay unos consejos muy prácticos y que en oratoria se utilizan y se ha visto que funcionan para tú poder mantener siempre a tu público cerca. Entonces, hay diferentes tipos. De pronto anotar algo en la pizarra, en el tablero, como decimos en Colombia, donde tú dejes una incógnita que tienes ahí algo que vas a responder, algo que estás desarrollando y tu público siempre lo está viendo y dice, y ajá. Ponerte a la par de tu público. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en una tarima, de pronto tú puedas bajar y estar en el mismo nivel del público, caminar, preguntarle al público y volverte a subir a la tarima. Está bien hecho. Pero cuando tú bajas, el público ya siente que eres parte de él, que eres igual a ellos, que lo que le quieres enseñar, tú lo viviste, lo aprendiste y lo estás transmitiendo porque tú estuviste ahí sentado también, aprendiendo. Eso es importantísimo. Hay cosas que tú puedes hacer. Cuando estás hablando, Alvarito, de que tienes un público de 2000 personas, pues no puedes hacer participar sino a 2 o 3 de pronto con una pregunta. Pero si tú lanzas preguntas y dices, ¿cuántos de aquí se han asustado y se les ha olvidado el nombre cuando tienen que presentar una exposición? Levanten la mano. Tú levantas la mano. Si tú no levantas la mano, tu público no la va a levantar. Y tú levantas la mano y todos van a levantar la mano los que les ha pasado y lo haces varias veces durante tu presentación. Tu público dice, me dejó participar. Yo participé de la charla porque él pudo saber que yo también me equivoqué, que a mí se me olvidó mi nombre. ¿Sí me entiendes? O sea, sienten que han participado de la charla. Buscar como un amigo, como un cómplice en el grupo. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a la charla que todavía no han empezado, de pronto conociste a una de las personas que va a estar ahí atendiendo y entonces, no, ¿cómo te llamas tú? No, yo soy Alejandro, yo soy coach, ay, qué chévere. O te encontraste con un amigo tuyo, no, hola Alvarito, no, estoy aquí para oír la charla también eso. Tú te montas a tu escenario, empiezas a dar la charla y de pronto dices, como dicen los coaches, ¿no es cierto, Alejandro? Porque ya sabes que ahí hay una persona que es Alejandro, que es coach, y lo empiezas a hacer como partícipe. Y a veces uno ve que hay oradores que empiezan a hacer o el chiste o con alguien que tienen en el público que conocieron en ese momento. Pero ya hay un contacto, o sea, ya eres parte también del público. Ya hay alguien que tienes en cuenta para
para ser tu cómplice, para que haya como un diálogo. Lo que mencionas tú ahí en el desarrollo es que cuando ya estoy inmerso en la charla y en el dado caso que aplique, si logro conocer mi público antes mejor porque voy a estar, digamos que, al pendiente de quien les estoy hablando. Sin embargo, es importante esa observación que tú dices mientras yo hablo porque puedo determinar quiénes están, digamos, puedo tener detractores y gente que está a favor de lo que yo menciono. Entonces, tener aliados dentro de una conversación es muy importante por lo que viene, porque me permite precisamente afirmar muchas de las cosas que yo hablo. Estemos pendientes de cuáles aliados yo puedo tener en mi público. En el caso de tener detractores, es muy normal que también pase, que quizás no te desanimes si alguna de las personas con las que te está hablando, pues está mirando el celular, es uno de 20, es uno de 10, concéntrate en los que están conectados contigo y está preparado también, creo que lo ibas a mencionar, hay gente que podría estar no de acuerdo con lo que dices, que podría generarte comentarios incómodos dentro de la sesión. Hay un tema importante de escucha, de después tratamos tu tema o déjame, lo miramos más adelante, pero finalmente evitar siempre la confrontación es importante en ello, buscar aliados y básicamente no te ocupes de los que quizás no te estén generando atención en su momento, porque finalmente es un tema de conexión entre seres humanos. Álvaro, ¿ibas a mencionar algo? Perdóname, María José. Sí, sí, que lo importante aquí es el hecho de que hay algo muy importante cuando vas, creo que es pensar en, no tanto en que yo voy a enseñar, porque cuando tú te pones en la posición de voy a enseñar, estás en un nivel como yo soy superior, pero si yo voy a compartir contigo, es diferente, porque estoy dándote desde mi experiencia lo que me pasó, lo que sucede. Entonces, estamos hablando entre amigos, no importa la cantidad de gente que sea, siempre inmediatamente, pues observa a la gente, busca, y como vos lo dijiste, buscar esos aliados. Siempre vas a encontrar, no importa la cantidad, habrá algunos que te hagan así, otros que te digan que no, otros que están con el celular. Ahora, una forma importante, tal vez, a veces los del celular, es porque no se han interesado o quieren más bien llamar la atención de alguna forma. Entonces, una forma interesante es, si tienes la oportunidad de hacer una pregunta directa a esa persona, si conoces el nombre, si es un grupo pequeño o tienen un gafete y puedes decir, entonces digamos que no me estás poniendo atención, vos Alejandro estás en tu celular y yo, Alejandro, ¿qué te parece? Y le vuelves a preguntar, porque ya ahí lo dejaste frío, pero no se trata de dejarlo en ridículo. Simple y sencillamente es de traerlo a que esté contigo en lo que estás hablando y en lo que estás diciendo. Alejandro, estamos hablando de que taca, taca, y vuelves a repetir lo que quieres y cuál sería tu opinión. Entonces ahí se va a cuidar mucho de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo y lo estás uniendo. Pero si lo haces no confrontativamente, sino le estás dando todas las herramientas para que te pueda responder. Que si de una vez le tiras una pregunta y no puso atención, no vas a saber qué hacer. Entonces siempre hágalo partícipe, pero comparte, siempre comparte. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y el estar tranquilo. Mira que Perfecto. lo que dice Alvarito ahí, digamos, del celular, hay que, a veces sí es bueno eh, preguntar o sacarlo de ahí, porque mira que aquí en Estados Unidos, tú de pronto ves a la persona con el celular y que está leyendo el celular, pero de pronto es porque no entiende muy bien el idioma y tiene el traductor ahí que va escribiendo lo que van diciendo y va leyendo el celular para poder entender qué es lo que te están diciendo. Entonces, lo están de pronto utilizando en ese momento como una herramienta para poder escuchar el mensaje. De ¿Sí? acuerdo. Mira, Como también inclusive, para jugar. A mí me pasa muchas veces que yo, como creo que ya me han oído en varios programas, yo soy hiperactiva. Entonces, muchas veces yo cojo el celular porque no estoy escribiendo, yo necesito escribir para poderme centrar o abro un juego o abro una cosa, yo estoy escuchando la conferencia.
pero si no estoy como centrada escribiendo algo, para mí a veces es muy complicado poderme quedar quieta y concentrarme. De acuerdo, pero básicamente, No, y conforme lo que menciona, es redireccionar a la persona o sencillamente no asumamos lo que pueda pasar porque puede ser si sea un tema importante, no te lo tomes personal, por eso ocúpate de los que sí te están colocando atención y deja a un lado precisamente aquellos que por alguna circunstancia no lo están haciendo y no asumamos cosas que a veces podemos llegar a generar. Paréntesis súper pequeño con respecto a la digitalización y es que digamos que uno de los estudios demuestra que uno mira el celular por lo menos 150 veces al día. Entonces, muchas veces también es sencillamente que tú preciso volteaste a mirarme y yo sencillamente estaba echando una chequeada, pero no quiere decir que estuvieses conectado a eso. Entonces, que no sean distractores dentro de ese desarrollo de la conversación que estás dando. ¿Listo? Entonces, ahí como mira, para, un punto que tú dale. dijiste ahorita también que es muy importante es el de los detractores. Son importantísimos. Las grandes marcas crecen por los detractores. Cuando, cuando tú empiezas a tener el ataque de ellos, esto no, primero, gracias por estar acá. Es un honor que estés acá para decirme que estoy equivocada. Pero entonces, hablemos, estoy equivocada en esto por tal, perfecto, esto yo lo manejo de esta forma, por esto y esto. ¿Tú qué opinas? Y ponerlo a participar. Las grandes marcas sirven por eso. Pero ahí tocas una línea que es muy delgada con respecto a eso, y es que yo no debo centrar mi atención en un detractor. No, O sea, pero si lo el puedo. detractor empieza a participar, como lo que ahorita estás diciendo que pueden estar en el público y que te participan y lanzan algo, agradece que lo tienes y que está ahí, porque no le podemos caer bien a todo el mundo. Cuando le caemos bien a todo el mundo, algo estamos haciendo mal o no estamos siendo nosotros. De acuerdo. De hecho, no, sí puede llegar a pasar en grupos pequeños que todos conecten con el tema sin ningún inconveniente y lo puedan llevar a cabo sin problema. Es en caso de que se llega a presentar, pero recordemos que siempre nuestra prioridad, y bien lo decía Álvaro, es lograr transmitir un mensaje. Si tengo a la mayoría o a alguna parte del grupo conectado, esa es mi prioridad y sabré manejar, digamos, las diferentes aristas que se pueden generar dentro de la conversación, como por ejemplo un detractor que lo puedo convertir en un debate más importante allí y una crítica constructiva que yo puedo llegar a manejar durante el enlace que yo llevo con mi tema. Entonces, y eso, pues digamos que es parte de, vuelvo a conectar nuevamente lo que estábamos, preparación, inicio, estamos en el desarrollo de las diferentes formas que yo puedo estar generando el desarrollo de la conversación y quiero que me cuenten un poco acerca de, bueno, cuando yo voy cerrando mi tema, cuáles consejos, cuáles tips son importantes ahí en temas de tener un buen cierre de conversación dentro de presentación exitosa, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de cerrar. Tú tienes, si tú cierras y dices, bueno, gracias por estar acá, ya es todo por ahora, y rico que me hayan escuchado, es lo mismo que el inicio. Siempre hay que dejar algo, y lo dicen mucho en la neurooratoria, que te recuerdes durante una semana, dice Jürgen Klarin. Lo puedes dejar cerrar con una pregunta, hacer un cierre circular. Por ejemplo, les digo, si se dan cuenta, si tengo miedo y no me enfrento, no lo voy a lograr. Si tengo miedo y me enfrento, lo logro. Como decía Henry Ford, tanto si crees como no crees, tienes la razón. Volví a la cita que hicimos al principio. ¿De acuerdo? O sea, ¿a qué nos recomiendas en lo posible y si se da el Un tema? cierre circular. Cierre Tenemos circular con una pregunta, ¿verdad? ¿Es lo que mencionas? el cierre circular, es en el que
estoy diciendo como una especie de reflexión que me lleva a repetir la cita con la que inicié. Y me dejas pensando, y me dejas recordación, ¿sí? Exacto. Como lo dijimos ahorita. Como ven, si te enfrentas a tu miedo, lo puedes lograr, pero si tú no lo enfrentas, pues no lo logras y no vas a saber si podías. Como dijo Henry Ford, tanto si crees como si no crees, tienes toda la razón. Vas a Ese estar es, bien, de ese acuerdo. es el, ese Adelante. es el circular, ese es el circular. Como igual como puedes lanzar una pregunta. Otro es el call to action, el llamado a la acción. Si estoy haciendo una charla donde quiero que vayan al curso que se está dictando en el otro salón, los puedo invitar allá. Donde quiero que empiecen a desarrollar el tema y la estructura de su primera conferencia, la empiecen a desarrollar. En el cuadernillo de trabajo tienen toda la estructura, llénenla, háganlo y mándenla por email. Gracias. Los dejo con un trabajo. Las Aquí podrías, dime. aquí podrías decir, por ejemplo, y es una invitación honesta que hacemos a nuestro público, vámonos con estos 5 puntos que hablemos el día de hoy y anímate a hacer tu primera presentación o reforzar las que ya vienes haciendo. Por reforzar las que vienes haciendo. Otra Y vas forma a hablar de otra persona. del cierre, digamos, son las anáforas, que son cuando utilizo la misma frase con diferentes terminaciones. Me gustaría que en todas las charlas tuviéramos 50 personas en el público. Me gustaría que en todas las charlas saliéramos a trabajar en nuestra próxima charla. Me gustaría que en todas las charlas participaran el 50% de las personas. Gracias. Me despido. Eso está O súper de interesante. una pregunta, como decía ahorita Alvarito. A mí me gusta, a mí siempre me gusta también dentro de las preguntas a decir, bueno, ¿quiénes de ustedes le van a poner fecha para cuándo? Ese es el call to action, o sea, ¿para cuándo o dónde van a iniciar? Cuéntenme, ¿cuándo van a iniciar? Mándenme un email y me van a contar ustedes cuándo y cómo lo van a iniciar. Entonces, desde ese momento ya los estás invitando de una manera en que los estás también retando, pero de una manera suave a tomar acción. A tomar acción, muy bien, sí, señor. Y entonces ese es importante. Y hablar, o sea, de un poco, yo sí soy mucho de que tomen en consideración cómo se sienten consigo mismos. Eso para mí es vital, el sentirse uno bien, el estar, como dijimos al principio, que si usted se quiere poner el perfume, que si usted se quiere vestir, que busque la información, cuáles son los colores, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar, si necesitas para sentirte bien y apoyar la información que quieres, el mensaje que quieres dar, si necesitas carteles, si necesitas pilot, pizarra, presentaciones, como buscar de la forma en que te sientas cómodo a la hora. Eso es sumamente importante. Ahí lo que nos está hablando Alvarito es importante porque, digamos, esos son los principios fundamentales. O sea, cuando yo soy un orador, tengo que tener en cuenta desde el punto de vista de neurooratoria y en general, porque es que si yo lo digo neurooratoria y lo analizamos, todas las personas que nos capacitan, que nos explican cómo hacerlo, tienen en cuenta exactamente lo mismo, y es la voz. Esa es nuestra herramienta principal, la voz y el cuerpo. Creo que es el 80% del mensaje queda grabado por nuestra expresión corporal. Es que por eso a eso es a lo que me refería cuando te decía que es importantísima la imagen. Sí. Y eso lo iba a decir, fue que se me olvidó. Precisamente cuando entras en silencio a un público, sea cual sea, y es importante, eso lo habíamos hablado anteriormente, lo había explicado anteriormente, la gente se va a formar
una imagen tuya o un concepto tuyo en los primeros 7 segundos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esos 7 segundos ya la gente se formó y va a esperar, ya te calificó. Entonces, depende de lo que hagas o cómo lo hagas, en ese momento ya va a fluir o no va a fluir, o la gente va a estar interesada o no va a estar interesada. Por eso es muy importante la expresión corporal, es muy importante la forma, porque es tu imagen. ¿Cómo tú te vas a ir a presentar? Si vas a entrar sonriendo, si vas a entrar, dónde estás, ese tipo de cosas. Y no estoy hablando aquí tanto como sí es muy importante el buen vestir, el buscar pero va más allá de un buen vestir, sino es saber caminar, saber ponerse de pie, saber estar entonado con la voz, con lo que quieres decir, que haya toda una estructura, tu propia estructura a la hora de dar un mensaje. Entonces, si me paré de esta forma, me voy a parar de esta forma, el timbre de voz va a ser de esta forma, en algunos momentos vas a necesitar elevarlo, en algunos momentos te vas a bajar el timbre de voz para que la gente, ¿cómo que no estoy escuchando bien? Y si es necesario que te pidan que repitas. Eso es importante. Mira lo que dice Alvarito aquí, que estos son puntos que son importantes. Estamos hablando de un estilo, estamos creando una marca, un orador, y si tú quieres dar charlas, empiezas a crear una marca. Es muy importante el estilo que tú tienes y la ropa, pero les voy a explicar algo. Cuando tú estás montado en un escenario y tú quieres que llegue mucho más tu mensaje a tu público, tienes que tener en cuenta que tienes puesto. Y cuando llegamos, que yo dije, oiga, estamos los 3 de negro, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una camisa de flores o de colores o de otro color, distraigo la atención de los oyentes, del público. El negro me hace invisible y hace que solo se vea lo que habla de mí, la cara y mi mano. Igualmente, acotando con esto que está diciendo María José, hay que tener mucho cuidado con los accesorios, y tanto hombres como mujeres, ya sean los aretes, el reloj, los anillos, las pulseras. Si una mujer está en un auditorio tal vez no muy grande y tiene pulseras que suenan cada vez que va a hablar con las manos, las pulseras van a distraer, es un autosabotaje sin darse cuenta. Por eso es muy importante, y nosotros lo decíamos en el programa que hicimos María José y yo, toda marca tiene una imagen y es importante. Y es el programa que observar ese tipo de detalles. O sea, esos son detalles que aunque muchos no conocen, sí hay que saberlos hacer. Cuando te vas a parar, o sea, cuide muy bien qué accesorios, nada de mucho brillo, incluso el mismo maquillaje debe ser impecable, pero no excesivo. Igual si hablamos la ropa, el peinado, en fin. Siempre proyectando la imagen que tú estás como marca, pero cuando estés en el escenario, cuida mucho esos accesorios que utilizas, lo que dice Alvarito. Si a ti siempre te ha caracterizado que te pones aquí una flor, ponte tu flor, pero de una forma en la que no sea solo el centro. ¿Por qué? Porque todo esto en la parte, inconscientemente, el cerebro lo distrae. Miren un ejercicio. El fondo que tengamos atrás. Los fondos distraen también. Si nosotros le ponemos a Alvarito fondo negro, inmediatamente vuelve invisible la parte de atrás y queda la cara de Alvarito, que es donde nos va a hablar. Por eso me pareció genial que quedara él. Alejandro tiene a los lados el negro porque está del celular y solo está en un espacio pequeño. Yo tengo el fondo azul. No, estos fondos no están mal, pero si fuera negro,
resaltaría más mi mano. Está bien que estén los logos atrás, que esté, o sea, hay información que está chévere que la gente vea. ¿Por qué? Porque nos identifica, me identifica como marca, pero tengo que tener lo que menos distraiga enfrente. Si nosotros vemos, digamos, Apple, cuando van a hacer un lanzamiento, el escenario de ellos es todo negro. Solo se ven los brazos, el antebrazo, o sea, 3/4, manga 3/4 y la cara del que está hablando. Y muchas veces no se ve sino solo la mano. Y cuando ya empiezan a mostrar los productos, es que se ve el producto en el fondo de las pantallas. En el último grande que hicieron fue así. O sea que, fíjate, y como bien lo menciona, este primer elemento de la preparación va totalmente de principio a fin, como bien lo están mencionando ustedes, el pensarme en cómo yo también quiero finalizar, de qué manera quiero transmitir un mensaje, volvemos a conectar con el comienzo, y creo que puedo tener los mejores accesorios, puedo tener la mejor presentación, sin embargo, siempre va a prevalecer lo que hablamos acerca de la autenticidad que tú tengas al hablar y de esa confianza que tú te otorgues en el momento de querer auténticamente dar un mensaje. Ese es el centro, lo demás claramente van a ser cosas que nosotros vamos a trabajar y a potencializar, pero es parte de lo que nosotros trabajamos como coach y es desde el ser. Desde ahí tú puedes precisamente proyectar todo aquello que requieras allí. Creo que hicimos un muy buen recorrido en temas de presentaciones exitosas. Me gustaría para ir cerrando este espacio, María José, primero tus tips, consejos, últimos detalles que tengas sobre una presentación exitosa y posteriormente, Álvaro, también me gustaría escucharte así esos tips de cierre para quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, para mí, digamos, los tips importantes son el tener la estructura de cómo vas a organizar tu charla, trabajar en tu miedo, hacerlo. O sea, no tiene que ser perfecto, pero hay que hacerlo. Y una cosa que no hablamos es cuando te equivocas, cuando tú cometes un error, acéptalo, ríete de tu error y corrígelo. Y si no sabes cuál es la corrección, pregúntale a tu público que alguno de pronto la sabe y te la dice. O sea, somos humanos, aceptemos cuando cometemos el error. Eso es importante. Eso es importante y contarlo. Las charlas deben ser lo más sencillas posible. Queremos transmitir un mensaje, lo transmitimos en un lenguaje que lo entiendan todos. A menos de que yo esté ya en algo súper científico con los científicos, pero de resto es mejor que cualquier persona que esté enfrente lo pueda entender. Perfecto, muchas gracias por compartir. Adelante, Álvaro, por favor. Precisamente a eso que está diciendo María José, creo que la autenticidad que tengamos cada uno de nosotros a la hora de transmitir, de comunicar nuestro mensaje, lo que queremos, es sumamente importante. Entonces, el hacerlo desde la confianza en nosotros mismos, buscar esa manera de que, como bien lo dijo María José, que era algo que iba a mencionar, si nos equivocamos, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero sí hay que corregir la equivocación. Y una cosa que sí quiero mencionar es nunca mentir. Bajo ningún concepto, si en algún momento se da y alguien te pregunta algo que no sabes, no pasa nada con que no lo sepas. No eres Dios, no estás obligado y en ningún lugar dice que eres una enciclopedia andante. Simple y sencillo, buena tarea me has dejado porque no tengo la menor idea. Pero se los dejo para la próxima. Y averigüenlo ustedes también y compartimos en nuestra próxima charla. Esa es una forma muy bonita también de observar, porque eres parte de y te conviertes en parte de tu público. Así que esa sería mi invitación. Y haces un cierre genial con respecto a lo que hablamos y nos dejas este reto también sobre la mesa. De verdad, súper encantado de estar aquí en el espacio con ustedes. Los invitamos a que nos sigan precisamente viendo, escuchando. Creo que lo dijiste, María José. Hay enlaces que vamos a compartir durante
esta sesión que espero que vayan, los visiten, nos estén viendo. Y bueno, este fue el espacio del día de hoy. Excelente día, excelente semana para todos. Muchas gracias y buenas noches.